La siguiente sección es presentada por Os de Neo. Que un like no cambie tu historia. Os de Neo. Seguí tu plan. Ahora de 18 a 27 años. Todos los medios de comunicación del mundo prácticamente están hablando de una guerra que ha estallado en un rincón que puede parecer remoto en el planeta, y sin embargo todos los ojos del mundo están puestos en ese punto del planeta. Armenia y Azerbaiyán han reiniciado una guerra que estaba congelada desde 1994. Armenia y Azerbaiyán son dos países de Asia Central, están situados entre el Mar Caspio y el Mar Negro, mucho más cerca del Mar Caspio. Azerbaiyán directamente tiene costas del Mar Caspio. Están en las fronteras norte de Irán y de Turquía. Están en una región que se conoce como Transcaucasia, es el sur de la cordillera del Cáucaso. En ese punto del planeta ha estallado un conflicto que estaba congelado. Yo estuve en la primera parte de ese conflicto, cuando empezó a detonar allá por los finales de la década del 80 del siglo pasado. Estuve en Armenia, cuando Armenia estaba en guerra con Azerbaiyán para la independencia y anexión a Armenia de un territorio que se llama Nagorno-Karabaj. Nagorno-Karabaj es como lo llaman los azerbaiyanos, los armenios lo llaman Artsaj. Artsaj era el nombre de la 10ª provincia del antiguo reino armenio, y así llaman a Nagorno-Karabaj hoy. Nagorno-Karabaj, Nagorno es una palabra rusa que se podría traducir como tierras altas. Karabaj es una palabra turca, tiene una versión persa, Garapaj, que significa jardines negros o jardín negro. Nagorno-Karabaj es una región montañosa que está desde la más remota antigüedad habitada por armenios, ¿no? El grueso de la población es armenia, pero a principios del siglo XX los armenios en la actual Artsaj o Nagorno-Karabaj, en Najicheván y en otras regiones de esa parte de Asia Central, en la Transcaucasia, sufrieron el genocidio armenio, sufrieron los embates de los genízaros, los ejércitos del Imperio Otomano. En 1921, Vladimir Lenin puso Najicheván dentro de Azerbaiyán. Se le dio el control de Najicheván a los azerbaiyanos, y Najicheván era un territorio armenio, donde había una población turcomana y musulmana, pero era un territorio armenio. Pocos años después, Vladimir Lenin le pasó, o ya no sé si acababa de morir Lenin, pero poco después el poder soviético puso también Nagorno-Karabaj dentro de la soberanía de Azerbaiyán. Pero las décadas siguientes fueron décadas soviéticas. Entonces, que un territorio habitado por armenios, en tanto y en cuanto Azerbaiyán y Armenia eran dos repúblicas socialistas soviéticas, generaba ciertas garantías para esa población armenia. Vamos a explicar acá algunas diferencias claves entre Azerbaiyán y Armenia. Azerbaiyán tiene un pueblo turcomano de religión musulmana y fuertes lazos culturales con Turquía. Armenia tiene una población de raza armenia y es cristiana ortodoxa. Hay una iglesia ortodoxa armenia y hay un catolicismo armenio también. O sea, los armenios son cristianos y los azeríes o azerbaiyanos son musulmanes y turcomanos.
La otra diferencia es que Azerbaiyán es un país rico porque posee petróleo, mucho petróleo, y además tiene las costas del mar Caspio, mientras que Armenia es un país mediterráneo, no tiene salida ni al mar Caspio ni al mar Negro. Del mar Negro lo separa Georgia, está en la frontera norte de Turquía, en Yerevan, su capital, o desde Yerevan uno puede ver el monte Ararat, pero ya es territorio turco. El monte Ararat es un símbolo de gran valor religioso para el cristianismo armenio. Los musulmanes y los cristianos en Asia Central combaten desde hace mucho tiempo. En el norte y noreste del Mar Negro combatían los canatos musulmanes de los tártaros contra los cosacos, ¿no? Los rusos, que eran cristianos. Y en Asia Central, en la cordillera caucásica y en la Transcaucasia, combatían los reinos armenios contra los reinos musulmanes de los turcomanos. Pero en 1921 se produce el traspaso de Najicheván primero y de Nagorno-Karabaj después, y se los pone bajo soberanía armenia. Yo estuve en el inicio, en la primera guerra postsoviética, una guerra que estalló cuando la Unión Soviética empezaba a descomponerse, ¿no? Tras el intento fallido de golpe de Estado del KGB a Mikhail Sergeyevich Gorbachev, la Unión Soviética empezó a desarticularse. Boris Yeltsin, presidente por entonces de Rusia, pudo revertir el golpe del KGB, pero Rusia empezó a tener los días contados y poco después desapareció. Cuando empezó a disolverse la Unión Soviética, perdón, no Rusia, la Unión Soviética, los armenios de Nagorno-Karabaj empezaron a preocuparse. Demasiadas limpiezas étnicas habían sufrido, sobre todo en el Najicheván, en Sangusher, para que también quedaran a merced de un Estado, ahora específicamente musulmán, como Azerbaiyán. Ya no estaba el paraguas soviético protegiendo a uno y otro y atenuando esas diferencias culturales, esas diferencias étnicas, específicamente religiosas. Sin el paraguas soviético, los armenios de Nagorno-Karabaj o Artsaj, como le llaman los armenios, quedaban expuestos, porque quedaban bajo soberanía de un Estado musulmán. Azerbaiyán tiene su capital en la ciudad de Bakú, es una potencia petrolera y tiene un ejército poderoso. Armenia es un país pobre, es mediterráneo, no tiene petróleo, no tiene esas riquezas minerales. Armenia está más culturalmente vinculada a Rusia. Rusia es también cristiana y tiene un cristianismo ortodoxo, es un cristianismo ortodoxo ruso, que no es exactamente igual al armenio, pero es muy parecido. Mientras que Azerbaiyán está mucho más, en términos culturales y religiosos, vinculada a Turquía. Desde que Recep Tayyip Erdogan se convirtió en presidente de Turquía, Turquía empezó a reforzar su apoyo a los azeríes o azerbaiyanos. Y Erdogan es un ultranacionalista turco, además ultrarreligioso, es un islamista, ¿no? Por lo tanto, uno lo ha visto y ha entendido por qué en estos días ha venido como fogoneando esta guerra. La guerra que estalló a finales de la década del 80 y duró hasta 1994, se congeló en 1994 cuando Rusia intervino como mediador y logró imponer una suerte de pax por la cual Armenia no pudo anexar Nagorno-Karabaj, pero Nagorno-Karabaj quedó con un autogobierno, o sea, quedó autogobernada por su población armenia. Y como a esa guerra le estaban ganando los armenios, logró hacerse de una zona de protección todo en los alrededores de Nagorno-Karabaj. Ahora Azerbaiyán ha mandado su ejército aparentemente con el objetivo de poner fin a ese statu quo que empezó en 1994
y duró hasta estos días, ¿no? Ha reconquistado rápidamente los territorios aledaños que los carabaxíes habían tomado como zona de protección, que los armenios habían tomado como zona de protección, y han empezado a bombardear Stepanakert. Stepanakert es la capital de Nagorno-Karabaj. Han entrado en guerra en forma directa Armenia y Azerbaiyán, como allá a finales de la década del 80 estaban en esa guerra que yo tuve la oportunidad de ver porque tuve la oportunidad de estar en Armenia. Ahí también vi que los armenios, si bien tienen menos riquezas naturales, tienen una economía por lo tanto menos próspera, menos poderosa y un ejército más pequeño, los armenios tienen una cultura muy fuerte, una identidad nacional muy fuerte y además rodeado por países musulmanes, salvo Georgia que está a su lado, que también es cristiana, y después viene Rusia, pero del otro lado está Azerbaiyán, que es musulmán, y después vienen Turkmenistán, Tayikistán, Kirguistán, Kazajstán, son todos países musulmanes. Bueno, haber sufrido limpiezas étnicas ha acentuado esa identidad nacional. Vamos a seguir de cerca este conflicto y lo vamos a ver con una cercanía hacia Armenia, porque Armenia en definitiva es una democracia, mientras que Azerbaiyán está gobernada por Ilham Aliyev desde hace décadas, ¿no es cierto? O sea, tiene más el formato de una autocracia. Este tema va a quedar para nuestras próximas páginas.